Estamos en el desayuno informado de este miércoles con el presidente saliente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, José Luis Farán, que entregará este jueves el mando a su sucesor. Han sido 2 años al mando de una institución muy importante, la Cámara Agropecuaria del Oriente. José Luis, buen día, es un gusto tenerlo. Bueno, ya cerrando la gestión, que se siente alivio, se siente, diríamos que satisfacción. Buen día, Tufik. Un cordial saludo a toda su audiencia. La verdad es que me siento feliz, me siento muy contento, me siento muy agradecido también por mi sector que me dio la premisa de llevar adelante en una asamblea estos 2 años a la cabeza del sector productivo más grande de Bolivia. Entonces, para mí es un orgullo, me ha dado mucha fuerza, muchas alegrías y ganas de seguir, porque creo que el campo es lo nuestro y el campo es la pasión que tenemos de generaciones y de aquí para adelante vamos a seguir en ello, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de los 2 años que ha encarado como presidente de la CAO? Bueno, lo más difícil han sido los retos de sentarse con un gobierno que es extremadamente duro, podamos decir, que de repente también no tengan ministros que sean, que tengan conocimiento del área, donde uno tenga que explicarle. ¿Más duro que el de Evo Morales y con menos calidad de ministros? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, más duro y la gente que debería estar al mando debería ser gente con bastante conocimiento o gente que tenga ganas de repente de escuchar a este productor que tiene trayectoria, que viene haciéndolo 50, 100 años con una pasión y con una dedicación tremendamente, porque siempre somos resilientes, ¿no es cierto? ¿Ministros sin conocimiento o diríamos con poca apertura al diálogo? Ambas. Ambas cosas. Ambas cosas, porque si uno tuviese un ministro sin conocimiento y con una apertura al diálogo, de repente pudiéramos decir, hagamos esto. Nosotros 20 años llevando con el tema de biotecnología, por lo menos hubo una apertura a 2 eventos en este grano de oro que es la soya, que nos va a dar por lo menos un poquito la espalda para decir podemos ser competitivos. No es lo que hubiésemos deseado de una apertura más amplia a un maíz, que somos insuficientes y no somos Que autosostenibles. ese ha sido el principal avance, haber logrado que se avalen 2 eventos transgénicos, diríamos. Sí, ese ha sido uno de los grandes avances en el tema de la apertura con el gobierno a tener esos 2 eventos, el de la variedad intacta y de la HB4, digamos que nos va a permitir de aquí para adelante incrementar en un 30, 40, 50% más nuestra productividad. Que al final terminaron asignándole entiendo que a los interculturales la conquista. La conquista Sí, del evento intacta sí. a los interculturales y a nosotros como CAO, ANAPO, que es nuestro sector, fue el otro evento HB4, digamos, ¿no? Tenemos en carpeta la respuesta que nos tienen que dar del algodón, que se comprometieron en 50 días, ya estamos en el tope para que nos den una respuesta. Y obviamente lo que siempre hemos pedido, que es el maíz. El maíz, hasta hemos presentado proyectos de hacer zonificado, porque dicen de que somos originarios y tenemos eventos de origen acá, que no puede ser utilizado el maíz, pero hay lugares donde ya uno zonifica y puede tener una producción. Y esto sería una necesidad para el sector, porque el tema del maíz es transversal a todo el sector pecuario, a los productores de cerdo, de leche, de pollo, de huevo, a los engordadores. Entonces, Eso está pendiente. eso está pendiente, esperemos que eso vaya para adelante, porque yo digo, creo que es el momento del sector agropecuario, es la era de los agronegocios, el mundo está tras de la comida, ¿Y tras... por qué esto no se entiende o parece no ser entendido por el gobierno? ¿O será el presidente o los ministros, como usted decía? ¿No hay un interlocutor? ¿No tuvieron alguien que reconozcan ustedes como un interlocutor que les facilite al final alguna persona en el gobierno, inclusive alguien de Santa Cruz de repente? Tuvimos, porque hasta se creó un gabinete agropecuario y lo presidía una cruceña, la ministra Marianela Prada. Entonces, ella le explicamos, conocimos, de repente puede ser a esa interlocución que tuvimos solamente estos 2 eventos, pero necesitábamos una amplitud,
porque creo que ahora el mundo y Bolivia tiene que abocarse al sector agropecuario. Ya los hidrocarburos cayeron, no hay, ¿Y este gabinete no ha continuado funcionando? no continuó. Después de diciembre, que fueron las últimas reuniones que tuvimos con el gobierno, donde Los vinieron últimos meses del año pasado. los últimos meses que vinieron a presentar el presupuesto general de la nación y donde incluyeron esa cláusula séptima en esa disposición donde nos tiene ahorita aglutinado a un sector multisectorial muy amplio, que creo que eso ha sido parte de los logros también de esta gestión, el de habernos unido todo Bolivia. Hemos visitado 7 departamentos con esa transversalidad de decir, no nos pueden confiscar, no pueden, No solo el agro está ahí, son los no, multisectores. son los multisectores, pero somos una cadena de Ujú. abastecimiento. Ellos entendieron, el sector transporte, de que si movemos 3 millones de toneladas de grano, con biotecnología podemos mover 4 millones, entonces, más transporte. El Ujú. mismo gremialista, si vende X Claro. cantidad, con una mayor productividad, voy a vender 30-40% más. Entonces, se fue uniendo esa voz, fueron entendiendo y ahora ya hablamos el mismo idioma, como decimos, de que ellos también quieren biotecnología, el transporte quiere biotecnología. Ahora entre todos pedimos la anulación de esa cláusula séptima porque confisca al privado. No pueden entrarse a mi casa a decirme si yo tengo Claro. más de algo, te lo quito. José Luis, esta relación y este gabinete que usted dice funcionó, pero muy escuetamente, muy corto tiempo, ¿podrá ser ese motivo por lo que no ha vuelto a reunirse, esta tensión que hay por esa disposición séptima? Y antes tampoco había esa fluidez, ¿no? Pero sí se logró en la última parte del año pasado. Sí, se logró en la última parte tener ese acercamiento. Nosotros fuimos a La Paz, ellos venían, una amplitud de diálogo, cuando también manifestamos en la época de la siembra, necesitamos el diésel oportuno, nos volvimos a juntar, facilitaron, gracias a Dios, se logró sembrar todo lo proyectado en el tema de esta campaña que es la más grande que tiene Bolivia. Entonces hubo, pero parece que ya esta crisis se ha venido agudizando, ha tenido mucho más problemas el gobierno que, Que no le dio que no continuidad. le dio continuidad a este gabinete agropecuario y que ¿Cuántos ministros están en el gabinete agropecuario? eran como unos 5 ministros, el de 5. desarrollo productivo, desarrollo rural, ministro de economía, eh, ministro de la presidencia Sí. y, ¿Y ustedes y tampoco el de los hidrocarburos. han buscado para darle continuidad? No, nosotros Ujú. mandamos cartas, les pedimos continuidad al diálogo. Santa Cruz Ujú. es pacífica al diálogo y a tratar de llegar por caminos democráticos a soluciones, pero no tuvimos respuesta. Llamativamente, a comienzos de este año se dispone el veto a la exportación de carne, por ejemplo, las restricciones. Llamativamente también no se autoriza la libre exportación de soya y sus derivados, que antes habían también liberado. ¿No tiene que ver esto con una conducta política o es definitivamente una política económica? Yo creo que ya es una conducta política, ¿no? Ujú. Porque estamos escasos de dólares y vetar la exportación de granos, de sus derivados de la soya, vetar el tema de la exportación de carne con temas de decir se ha incrementado el precio de la carne y que no existe, que se está eh, contrabando a la inversa, esas son funciones del Estado, el de resguardar nuestras fronteras, el de ver que no salga, que nosotros todos los temas de exportación, primero es la canasta familiar, cumplir, ¿no es cierto?, en el abastecimiento boliviano y nuestras demasías exportarlas. En soya, 20% consumimos, Ujú. 18, 19, y en carne, No se teníamos, justifica entonces. yo creo que no se justifica más, es algo político, algo, El gobierno por lo menos argumentó que el año pasado subió el precio del aceite y por eso hubo controles. bueno, el precio, nosotros como productores primarios no somos los fijadores del precio, lo tomamos del mercado, ¿no es cierto? Han habido incrementos porque, bueno,
Nosotros, nuestros insumos, todo lo importamos, 70-80%, y eso tenemos incrementos entre el 50 y 70%. Se elevaron costos. En algunos, como la leche, estamos, como se dice, jodidos, fregados. Precios congelados a compra al productor y precio al consumidor congelado también para la industria. Es el sector más Es el golpeado sector en este más momento, golpeado en este el momento, lechero. el lechero, donde hay granjas que ya han cerrado, no les da el costo porque todos los insumos están 30, 40, 50% más. Y en todo lo otro, la misma importación de productos ha hecho que se genere nomás un precio más. La canasta está, hay una Subieron. inflación de 13, 14%, una inflación importada, leía el otro día, de un 22%. Entonces, por naturaleza todo ha subido. Creo que hay que sincerar la economía. Y el caso de la carne, bueno, ya mencionó la soya, que es no se justifica que se esté limitando la exportación. En el caso de la carne, el gobierno dice que hay contrabando, que hay un origen que es en la producción. Definitivamente está creyendo más la versión de los comercializadores. ¿Qué pasa con la carne y cómo les afecta el veto a las exportaciones de carne? Bueno, nosotros teníamos hasta el año 2024 alrededor de 50.000 toneladas para seguir exportando en mayor cantidad. Y bueno, y siempre regulaban ellos para decir que se cubra la demanda, ¿no? No sabemos por qué ha existido el veto, eh, porque se subió en Cochabamba, porque se subió en La Paz. No producen carne esos departamentos, entonces hasta el flete seguramente debió subir. El intermediario también seguramente ha venido y ha comprado de repente en algún momento un kilo de carne más caro, pues no está en nuestras manos. Y yo no encuentro una respuesta por qué al veto, tanto que cuesta conseguir mercados de exportación. Eso, ¿cómo les afecta a los ganaderos y a los solleros esta situación de limitar las exportaciones? Bueno, porque nos vamos a quedar con productos que no vamos a poder volver a seguir produciendo. El que sembró soya y no la puede exportar, no va a volver a sembrar, como nos pasó en algún momento con el maíz. En el 2010, si no me equivoco, exportábamos maíz. Vetaron y uno deja de producir. Y llegamos al punto donde ahora ya no somos ni autosostenibles en maíz. Entonces, yo no voy a sembrar para perder, ¿no es cierto? Entonces, iré a sembrar para mi consumo interno porque no voy a poder exportar y por ende tampoco voy a tener dólares. Entonces Sí. vamos a ir en una economía decreciente totalmente. Enseguida vamos a tratar de hablar de rubro por rubro con José Luis Fará, presidente ya saliente de la CAO, Cámara Agropecuaria del Oriente. ¿A cuántos aglutina productores de la Cámara Agropecuaria del Oriente? También es la Confederación Agropecuaria Nacional, ¿no? Sí. Sí. En la CAO estamos alrededor de 70.000 productores y esta última gestión logramos expandir esa CAO a varios departamentos con la Confederación Nacional Agropecuaria, que tenemos CAO en Pando, CAO en Tarija, CAO en Chuquisaca, CAO en Oruro. Entonces, el sector se ha expandido y Sí. podamos decir de que no hemos cuantificado realmente porque son cámaras nuevas. Por dar un ejemplo, en Oruro hay 3.5 millones de camélidos en 5 departamentos. Y ahí crearon aparte una asociación de genética de alta Bueno, esa capacidad. base social un poco cuestiona esa etiqueta que le ponen a la CAO de que es la entidad de los grandes empresarios. Claro, y más bien ahí es donde demostramos de que el 70% de todos estos productores son pequeños. En el tema de los camélidos, son cientos de miles que tienen un hato de 10, 12, 15, 20 animales y que generan una economía de autosubsistencia.